Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar lo que es la regla de L'Hopital y cómo lo aplicamos para resolver límites. Entonces, bueno, comenzamos. Vamos a definir primero qué es la regla de L'Hopital. Bueno, pues la regla de L'Hopital, como ya lo anticipaba, es un procedimiento para resolver límites con ciertas indeterminaciones que ahorita vamos a mencionar mediante la derivada. Ok, aquí sí es importante mencionar que para entender este tema, nosotros ya tenemos que tener estructurado por lo menos las reglas elementales de derivación. Entonces, aquí hablamos de un concepto que son las indeterminaciones. Recordemos que una indeterminación nos han enseñado siempre que cuando nosotros resolvemos límites, tenemos que sustituir el valor hacia donde tiende. Es decir, por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a suponer, déjenme colocar aquí una ecuación. Y bueno, supongamos que en este caso, aunque lo voy a poner en color azul, tendríamos nosotros el límite cuando x tiende, por ejemplo, vamos a ponerlo, x tiende a 4, y vamos a poner una fracción. Tendríamos x elevado al cuadrado menos 4 entre x más 4. No, vamos a ponerle igual menos 4. Ok. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, sustituimos, nos va a quedar en este caso igual y tendríamos nosotros, sería fracción, y cada vez que veamos a la x vamos a cambiarlo por el 4. Me quedaría 4 elevado al cuadrado menos, ojo, aquí. Sí, así lo vamos a dejar. Ahorita les explico el porqué. Pensé que me había equivocado, pero ahorita les explico cuál es aquí la situación. Menos 4 entre 4 menos 4. Y esto es igual, nos quedaría en este caso, 4 al cuadrado es 16, menos 4 dividido entre 0. Esto es igual, nos quedaría 16 menos 4, nos quedaría en este caso 12 entre 0. Y esto en sí tenemos que nos va a arrojar infinito. Entonces, ojo, este valor tiende a irse al infinito, es decir, justamente porque cuando nosotros lo colocamos aquí, nos quedaría dividido entre 0. Esto como tal no es que sea una indeterminación, sino que se tiende a ir hacia infinito porque el número se va haciendo cada vez más grande. Es decir, si dividimos 12 entre cierta cantidad, tendríamos nosotros que el número se va modificando. Puede ser, claro, yo dije que puede ser grande, pero también puede ser pequeño. Pero a lo que voy para recapitular esta parte es que siempre que tenemos un límite, nosotros tenemos que buscar la manera, primero evaluando a ver si podemos o no obtener un resultado que en este caso no se obtuvo. Por ejemplo, si cambiamos aquí vamos a suponer, en este caso, ahora tiende a 5, entonces es claro que nosotros tenemos que colocar donde veamos a x, colocamos el valor de 5. Entonces aquí sería 5 al cuadrado menos 4 entre 5 menos 4. De tal manera que nos quedaría 25, porque eso es 5 al cuadrado menos 4 entre 1. 25 le quitamos 4, nos quedaría 21 entre 1. Y nos quedaría igual a 21. Entonces, en este sentido, nos quedaría ya un valor numérico. Es importante mencionar que si bien es cierto, nosotros tenemos en el caso anterior 12 dividido entre 0, tenemos que identificar cuáles son como las indeterminaciones correspondientes. No en todas se ocupa la regla de L'Hopital. Entonces, vamos a definir en cuáles sí y en cuáles no. Para ello, déjenme, voy a duplicar la diapositiva. Y bueno, en la regla de L'Hopital, las indeterminaciones, que entiendas indeterminación como que no podemos obtener un valor, las indeterminaciones serán las siguientes. Ok. Bueno, en primer lugar, la más conocida que nosotros tenemos sería de pronto la indeterminación 0 dividido entre 0. Muy bien. Tendríamos siguiente indeterminación. Tendríamos aquí infinito sobre infinito.
sobre infinito. Ok, espérame tantito porque no me salió. Infinito, ahí está. Siguiente caso de indeterminación es cuando nosotros tenemos 1 elevado a la infinito. Siguiente, cuando tenemos infinito elevado al infinito. Espérame, porque no lo puse como exponente. Sería infinito. Ahí está. Siguiente caso, cuando tenemos en este sentido infinito multiplicado por 0, ¿sale? Y tendríamos nosotros, siguiente, sería cuando tenemos 0 elevado a la 0. Y finalmente, tendríamos infinito menos infinito. Ok, estos son los casos donde nosotros podemos aplicar la regla del L'Hopital y es mediante la herramienta de la derivada que nosotros tenemos que colocar. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es generar como qué nos dice la regla del L'Hopital. Entonces, bueno, voy a duplicar la diapositiva y aquí ponemos regla de L'Hopital. Ok, no es con esta O, es con esta O. Y bueno, vamos a supongamos que se tiene el siguiente límite. Es decir, ¿cuál sería mi límite? Bueno, pues tendríamos nosotros, lo voy a poner en el contexto general como si fuese una fracción. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos lo siguiente. Ok, límite cuando x tiende a A, ¿de quién? Bueno, pues en este caso nos quedaría fracción, sería f de x entre g de x, y bueno, supongamos que tenemos esa indeterminación, una vez que ya sustituimos nos queda aquí la indeterminación, dice, supongamos que se tiene el siguiente límite con algunas de las indeterminaciones expresadas anteriormente. Entonces ya tenemos, o que puede ser infinito sobre infinito, 0 al infinito, etcétera, los casos que acabamos de definir. Por lo que, bueno, con alguna de las indeterminaciones expresadas anteriormente, y el valor de A, que es a donde tiende el límite, puede ser negativo, positivo o infinito. Ahí tenemos todas las posibilidades. Entonces, el límite nos quedaría como entonces sería de igual manera tomar el límite de las derivadas, pero claro, aquí en este caso se toma la derivada por separado, tanto en el numerador como en el denominador. A lo que me refiero con esta nota es justamente en que nosotros tenemos que derivar arriba y tenemos que derivar abajo. No se trata de pronto en que si nosotros tenemos f entre x sea la regla del cociente para derivadas, sino que tenemos que derivar arriba y derivar abajo según sea el caso. Entonces, aclaro, eso es lo que nos dice la regla del L'Hopital, pero tenemos que hacer como ciertas adecuaciones con respecto a mi función y a lo que puedo esperarme, ¿ok? Bueno, entonces, déjenme poner aquí en otra diapositiva, voy a poner adecuaciones de la regla. De la regla del L'Hopital. Bueno, en primer lugar, tenemos nosotros que las derivadas, bueno, ok, vamos a poner en términos de lista. Las derivadas, tanto del numerador como en el denominador, deberán de ser continuas en el punto dado o hacia donde tiende el valor de x.
ser continuas en el punto dado. Ok, el objetivo es, por ejemplo, ya que derivamos, una vez que se deriva, se sustituye el valor, por eso la importancia es que sea continua, se sustituye el valor dado, y nos debe de resultar un número. Pero, por el contrario, si nos vuelve a quedar nuevamente una indeterminación de las ya mencionadas, entonces se deriva nuevamente. Aclaro, si de pronto vamos a suponer, ya derivamos una vez y en esa vez sustituimos el valor y nos queda algo que no tenga que ver con las indeterminaciones que nosotros vemos aquí que aplican la regla del L'Hopital, ya nosotros no podemos aplicar la regla y entonces tenemos que buscar otro método. Recuerden que nosotros sabemos que uno de los métodos más elementales que conocemos para resolver límites y más los indeterminados es con la herramienta de la factorización. No obstante, reitero, a veces suele fallar porque no está en todos los casos la regla del L'Hopital. Si está, pues súper chévere porque ya le hicimos, dado que otra vez derivamos, volvemos a sustituir y si nos vuelve a quedar una determinación como el anterior, volvemos a derivar y así sucesivamente. Y eso es muy importante mencionar que la derivada, tanto en el numerador como en el denominador, deberán de ser continuas en el punto dado. Entonces, aclaro, no está difícil, nada más es fijarse muy bien en las adecuaciones que tengo que realizar. Vamos a algunos ejemplos a fin de entender cómo se aplica la regla del L'Hopital. Ejemplos de la regla del L'Hopital y la instrucción va a ser hallar el valor de los siguientes límites. Ok, perfecto. Bueno, déjenme poner uno de los usuales, por ejemplo. Este va a ser, en este caso, el límite cuando X tiende a, por ejemplo, a ver. Sí, yo creo que esta parte la voy a borrar. El límite cuando X tiende a -3, por ejemplo, ¿de quién? Nos quedaría de X al cuadrado, menos 9, entre, me quedaría X más 3. Ok, lo primero que tengo que hacer es justamente la sustitución del valor para ver si de pronto se trata o no de una indeterminación. Es muy común que los estudiantes suelan nada más ir derivando, sin fijarse siquiera en dos cosas. Uno, puede ser que ni siquiera el límite esté indeterminado, o dos, ni siquiera caiga en los casos de la regla del L'Hopital. En este caso, por ejemplo, si sustituimos, nos va a quedar -3 elevado al cuadrado menos 9 entre -3 más 3. Y esto nos quedaría igual, sería -3 al cuadrado, recuerden, base negativa elevado a un exponente par, nos queda positivo. -9 entre -3 más 3 me queda 0 y en el caso del numerador me quedaría 0 dividido entre 0. Este sí es un caso de la regla del L'Hopital. ¿Por qué? Porque nos quedó la indeterminación 0 entre 0. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que nos dice la regla del L'Hopital es justamente que nosotros tenemos que derivar arriba y abajo. Reitero, no se trata de tomar la regla de la división, solamente derivamos y la derivada, por ejemplo, de x al cuadrado nos quedaría 2x. La derivada de -9 por ser una constante me quedaría 0 entre la derivada de x es 1 más la derivada de 3 es igual a 0. De tal manera que esto nos va a quedar igual y tendríamos nosotros, en el caso del numerador, únicamente me queda 1 y en el caso del denominador, del denominador es 1 y del numerador es 2x. De tal manera que si yo sigo simplificando, me va a quedar igual y tendríamos aquí 2x. De tal manera que nada más recurro a la sustitución y me va a quedar 2 multiplicado por -3 y esto es igual a -6. Y este sería el resultado de mi límite. Reitero,
justamente se basa en derivar arriba y derivar abajo, ¿sale? Muy bien, bueno, voy a continuar. Ya saben que ustedes pueden pausar el video y, bueno, escribirme si es que tienen alguna pregunta. Bien, vamos a hallar el valor del siguiente límite. Supongamos que tenemos nosotros el límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? Bueno, pues nos quedaría de x elevado al cubo menos 1, entre nos quedaría x menos 1. En este caso, por ejemplo, lo que primero voy a hacer es sustituir y me va a quedar en este caso como sería 1 elevado al cubo menos 1 entre 1 menos 1. 1 elevado al cubo me quedaría 1 menos 1 entre 0 y 1 menos 1 nos quedaría 0 dividido entre 0. Es evidentemente aquí un caso que involucra la regla del L'Hopital, porque tenemos esa indeterminación 0 entre 0. Por lo tanto, aquí nos va a quedar cuando vamos a derivar, reitero, tenemos que derivar arriba y tenemos que derivar abajo. Entonces aquí nos quedaría x cuando tiende a 1, ¿de quién? Nos quedaría 3x elevado al cuadrado menos 0, porque la derivada de 1 es 0. Entre la derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es menos 0. De tal manera que esto nos quedaría igual y tendríamos el límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De 3x al cuadrado dividido entre 1. Y entonces esto nos quedaría igual y tendríamos nosotros, sería 3x al cuadrado. De tal manera que cuando sustituimos el valor de 1, nos quedaría 3 multiplicado por 1 elevado al cuadrado, lo cual nos quedaría 3 por 1 al cuadrado, me quedaría 1, y esto nos quedaría igual a 3. Y bueno, este sería justamente la solución de este ejercicio mediante la regla del L'Hopital. Reitero, podemos tener más casos, de eso no debe de haber ningún problema. Bien, perfecto. Voy a continuar entonces con otros ejemplos más sofisticados y que inclusive nosotros podemos extender más nuestra regla, ¿sale? Entonces, bueno, en este caso, déjenme considerar el siguiente ejercicio. Espérenme tantito, déjenme, voy a duplicar diapositiva. Muy bien, entonces déjenme aquí, voy a anotar el ejercicio, por ejemplo, ok, por ejemplo, límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? Me quedaría aquí 5x elevado a la cuarta potencia. Déjenme aquí, voy a menos 4x cuadrado menos 1, menos 4x cuadrado menos 1, entre, me quedaría en este caso, entre 10 menos x, 10 menos x, además eso lo estoy copiando de un libro, 10 menos x menos 9x al cubo, menos 9x elevado al cubo. Recordemos que el primer paso es justamente sustituir. Me quedaría 5 por 1 elevado a la cuarta potencia menos 4 por x elevado al cuadrado. Bueno, en este caso, en lugar de x vamos a poner 1, ¿sale? Menos 1 entre, me quedaría 10 menos 1 menos 9 por, y me quedaría 1 elevado al cubo. De tal manera que esto es igual, tendríamos nosotros 5, 1 elevado a la cuarta me quedaría 1, menos 4, 1 al cuadrado me quedaría 1, menos 1. Y esto nos quedaría, tendríamos nosotros 10, menos 1, menos 9 multiplicado por 1, porque 1 al cubo me da justamente esa expresión. Entonces, si nos damos cuenta, esto nos quedaría en este caso de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, déjenme aquí, voy a cambiarlo de color. Y nos va a quedar que esto es igual. Tendríamos, sería 5 por 1 me quedaría 5, menos 4 por 1 me quedaría 4. Y abajo tendríamos 10 menos 1 menos 9 por 1 me quedaría 9. Ok, perfecto. Y aquí nos quedaría igual. En el numerador es 5 menos 4, es 1 menos 1. Entre 10 menos 1 es 9 menos 9. Y evidentemente esto me queda, sería 0 dividido entre 0.
Por lo tanto, lo que debo de hacer es ocupar la regla del L'Hopital porque sí estoy en ese caso. Quedando entonces que la derivada del numerador me quedaría 4 por 5 me quedaría 20x elevado al cubo menos 4 por x al, bueno, desde aquí bajando el exponente me quedaría menos 8x y la derivada de menos 1, por ser una constante, me va a dar 0. Siguiente, en el denominador la derivada de 10 es 0, menos la derivada de x es 1, y la derivada de 9x al cubo me quedaría menos 3 por 9 me queda 27, x elevado al cuadrado. Y ojo, aquí simplifico y me va a quedar igual y tendríamos nosotros 20x al cubo menos 8x, ahí lo dejamos. El siguiente me quedaría menos 1 menos 27x al cuadrado. Y esto es igual, nos quedaría fracción, tendríamos 20 por 1 elevado al cubo menos 8 multiplicado por 1 entre menos 1 menos 27 por 1 elevado al cuadrado. Y esto es igual, nos quedaría fracción y tendríamos nosotros lo siguiente. Sería 20 multiplicado 1 al cubo me quedaría 1, menos 8 por 1 es 8, entre menos 1, menos 27 multiplicado por 1, porque 1 al cuadrado me queda 1. ¿Sale? Ok, aquí nada más estoy sustituyendo y me quedaría igual. Déjenme utilizar otro color. Bueno, voy a poner así, igual. Y tendríamos en este caso, sería 20 por 1 me quedaría 20 menos 8 entre menos 1 menos 27. Y esto me quedaría en este caso 20 menos 8 me quedaría 12 entre menos 1 menos 27. Signos iguales se suman y se deja el mismo signo, quedando como menos 28. Más entre menos es menos. Y bueno, en este caso vamos a simplificar la fracción. Mitad de 12 me quedaría 6, mitad de 28 me quedaría 14 y esto es igual a menos, mitad de 6 me quedaría 3, mitad de 14 me quedaría 7. Entonces ya tendríamos que esto va a ser menos 3 séptimos, que sería el valor de nuestro límite, ¿vale? Entonces, aclaro, no está tan difícil, únicamente nosotros tenemos que ir sustituyendo el respectivo valor. Muy bien. Vamos a continuar ahora, pero vamos a tener en esta ocasión límites trigonométricos. Entonces, voy a poner aquí, a ver. Ok, espérame tantito porque tenemos aquí en el libro. Ok. Ok, perfecto. Bien, entonces, continuamos con el ejemplo de límites trigonométricos. Para ello, déjenme tomar la captura correspondiente. Porque es un ejercicio de un libro. Tenemos aquí límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x dividido entre x. Aquí aclaro, siempre nos sugieren cuando no vemos esta regla que tratemos de hacer unas transformaciones. Está bien, nada más la situación es tratar de ver qué pasa con la sustitución del límite primero y antes que todo. Esto es igual, nos quedaría fracción, sería seno de 5 multiplicado por 0 entre 0. Y esto nos va a quedar igual, tendríamos seno, ¿de quién? 5 por 0 me queda 0 entre 0. Seno de 0 me quedaría 0 dividido entre y tendríamos 0. Entonces, sí es uno de los casos en los cuales yo puedo aplicar la regla del L'Hopital. Y entonces me quedaría de la siguiente manera. Déjenme aquí, voy a colocar este número y me quedaría aquí como límite de quién, de cuando x tiende a 0. ¿De quién? Bueno, sería una fracción y vamos a derivar. La derivada de seno de 5x me quedaría, utilizando la regla de la cadena, derivada del seno sería el coseno de 5x multiplicado por la derivada de su argumento, que sería 5. Y aquí me quedaría que la derivada de x es 1. De tal manera que esto es igual, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, sería en este caso
5 por coseno de 5x entre 1 me quedaría 5 por coseno de 5x. Y bueno, evidentemente aquí nada más hay que sustituir y me quedaría en este caso 5 multiplicado por el coseno de 5 por 0. De tal manera que esto es igual, me quedaría 5 por el coseno, 5 por 0 me queda 0, pero recordemos que el coseno de 0 me va a dar 1, entonces aquí me queda por 1 y esto es igual a 5. Y ya hemos resuelto ese límite trigonométrico. Insisto, se puede todavía hasta con más elementos, que es ahorita uno de los ejemplos que vamos a hacer. Y bueno, nada más es la situación de ir derivando. Ok. Perfecto. Voy a tomar captura del siguiente. Muy bien. Y aquí nosotros tendríamos, por ejemplo, este sería el ejercicio. El límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De 2 tangente cuadrada de x entre x al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es sustituir y me va a quedar de la siguiente manera. Sería 2 por ¿quién? La tangente cuadrada de 0, entre me quedaría 0 elevado al cuadrado. Esto es igual, nos quedaría fracción, sería 2 por la tangente cuadrada de 0, pero la tangente cuadrada de 0 es primero 0, sería 0 al cuadrado, me quedaría igual a 2 multiplicado por 0 entre y me quedaría 0. De tal manera que esto es igual a 0 dividido entre 0. Y bueno, evidentemente, pues aquí estamos en uno de los casos de la regla del L'Hopital. Recordemos que lo que tenemos que hacer es justamente el ir derivando. Pues la derivada del de arriba me quedaría 2 multiplicado por 2, porque bajamos el exponente, por me quedaría tangente de x, multiplicado por la derivada de la tangente. Esto es claro, viene de la regla de la cadena, que me quedaría secante cuadrada de ¿quién? De x, dividido entre 2x. Muy bien. Y bueno, esto nos quedaría igual. Tendríamos 4 por la tangente de x por la secante cuadrada entre 2x. Si sustituimos los valores, nos va a quedar de la siguiente forma. Tendríamos 4 por tangente de 0 por la secante cuadrada de 0 entre 2 por 0. Evidentemente, aunque yo no sepa quién es la secante cuadrada de 0, pero yo sí sé que la tangente de 0 va a ser 0. Entonces aquí me quedaría 4 por 0 por la secante cuadrada de ¿quién? De 0. Entre me quedaría 0. Y evidentemente yo aquí sé que en esta parte me vuelve a quedar otra vez 0 entre 0. Pero no hay problema. ¿Por qué? Porque al final, como siguió quedando en uno de los casos donde indeterminamos a la x, es decir, donde está aplicado en la regla del L'Hopital, podemos nosotros justamente volver a derivar. Entonces, ¿cómo derivamos? Bueno, en este caso nos quedaría esta expresión, aquí tendríamos esta expresión, y ojo acá, porque cuando nosotros obtenemos la respectiva derivada, ok, nos quedaría límite, y déjenme cambiarlo de color, tendríamos en este caso, sería el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Bueno, pues vamos a derivar nuevamente. En este caso, por ejemplo, tengo tangente por secante cuadrada. Aquí, porque dentro del numerador está una multiplicación, aquí se aplico la regla. Entonces, en este caso, nos va a quedar, voy a ponerlo como que u, en este caso, sería 4 por tangente y v sería secante cuadrada. Entonces, tendríamos nosotros sería, acorde a la regla de derivación de la multiplicación, tendríamos nosotros que va a ser el primero, que va a ser 4 por la tangente de x, multiplicado por la derivada del segundo. La derivada del segundo me quedaría 2 veces la secante de x y la derivada de la secante me quedaría en este caso la secante de x por la tangente de x. Muy bien, más tendríamos nosotros, bien, sería el segundo que sería secante cuadrada de x
multiplicado por la derivada del primero. Entonces me quedaría 4 y la derivada de la tangente me quedaría secante al cuadrado de x dividido entre 2. Entonces aquí evidentemente lo que tendríamos que hacer sería sustituir los respectivos valores. Puedo yo simplificar, sin embargo, no es necesario ahorita, ustedes ahorita lo van a saber el por qué. Bueno, voy a cambiar de diapositiva. Ustedes pueden pausar el video para seguir un poquito, para que no se pierdan. Y bueno, evidentemente aquí nosotros tendríamos que cuando sustituimos el valor de 0, nos quedaría aquí como 4 por tangente de 0. Aquí sería secante de 0. Secante de 0 por tangente de 0. Más me quedaría secante cuadrada de ¿quién? De 0 por 4 por la secante cuadrada de 0. Recordemos que en este caso, aunque no sepamos cuál es la secante de 0, que bueno, sabemos que va a ser 1, aquí no importa porque en la parte del numerador ya todo se hace 0, justamente porque la tangente de 0 es 0. Entonces nos quedaría en este caso, sería 0 más, y por ejemplo la secante de 0 es 1. 1 al cuadrado me quedaría aquí 1, aquí multiplicado por 1, entre 2. Ojo, aquí en este caso nos quedaría, déjenme aquí copiar esto, porque nada más va esta expresión sin el límite, porque ya lo estoy sustituyendo, y entonces me quedaría en este caso como sería igual, 1 por 1 es 1, entre 2, y me quedaría un medio. Y este sería nuestro resultado derivado de la regla del L'Hopital. Muy bien, perfecto. Vamos a un último ejemplo donde involucremos, en este caso, ya funciones un poquito más complejas. Es decir, por ejemplo, pensemos en el siguiente límite. Reitero, en este caso estoy yendo un poquito rápido porque se asume que para poder resolver ejercicios con regla del L'Hopital es porque ya nosotros conocemos, 1, la evaluación de las funciones trigonométricas, 2, ya sabemos movernos por todas las identidades y más aún, ya sabemos nociones de sustitución y derivadas mucho más rápido. Entonces, aquí en este caso, si sustituimos, nos quedaría fracción, sería 2 veces el seno de 0 menos el seno de 2 multiplicado por 0 entre 0 por el coseno de 0. Y esto es igual, nos quedaría, en el numerador nos quedaría 2 seno de 0, eso va a ser 0, menos seno de 0, seno de 0, entre 0, coseno de 0 es 1, y esto me quedaría igual, tendríamos fracción, sería 2 por 0 es 0, menos el seno de 0 es 0, entre 0 por 1 es 0, y evidentemente me quedaría 0 entre 0. Entonces, se trata de un caso de la regla del L'Hopital. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, la regla del L'Hopital dice que nosotros tenemos ahora que ir derivando. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Bueno, vamos a tener que buscar la derivada de la función. 2 veces la derivada del seno de x me quedaría el coseno de x, menos derivada del seno de 2x, recuerden, es la derivada de su argumento que es 2, y la derivada del seno es el coseno de 2x entre, y en el denominador tenemos una multiplicación, x por el coseno de x. Recordemos que la regla de derivación del producto dice que va a ser el primero multiplicado por la derivada del segundo. La derivada del coseno es el menos seno de x. Más me quedaría, sería el segundo, que sería coseno de x, multiplicado por la derivada del primero, que sería 1. De tal manera que esto me quedaría, tendríamos igual, y aquí nos quedaría, en este caso, como tendríamos menos x seno de x más coseno de x por 1 me quedaría coseno de x. Ahora bien, lo que voy a hacer es sustituir y me quedaría en este caso como 2 por el coseno de 0 menos me quedaría 2
por el coseno de 2 por 0, entre, me quedaría menos 0 por el seno de 0, más el coseno de 0. Y bueno, evidentemente, aquí nosotros tendríamos lo siguiente. Sería, en este caso, como, ¿ok? Sería igual y tendríamos fracción, sería 2 coseno de 0, eso me da 1, menos 2 coseno, aquí me quedaría 2 por 0 es 0, entre 0 por el seno, eso me da 0, o sea, tendríamos aquí menos 0, más el coseno de 0 es 1. Y esto es igual, nos quedaría en este caso 2 por 1 es 2, menos 2 coseno de 0 es 1, entre menos 0 más 1 me queda 1, y esto es igual a 2. Bueno, sería fracción, sería 2 menos 2 entre 1 y esto me queda 0 dividido entre 1 y esto es igual a 0. No es una indeterminación. 0 entre 1 me va a dar 0 y es hacia donde tiende el límite. Reitero, aquí podemos tener mucho más casos. Por ejemplo, ahora sí, este es el último. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, nada más para ver que de pronto nosotros podemos aplicarlo en múltiples operaciones que justamente tengan esa misma indeterminación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a suponer el límite, y así lo vamos a colocar como límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Bueno, pues nos quedaría, en este caso, tendríamos, ok, espérame, que tienda a 1. Sería aquí logaritmo natural de 1 entre, me quedaría 1 menos x. En este caso, ojo, aquí espérame, es x. Ok, logaritmo natural de x entre 1 menos x. Si nos damos cuenta, en este caso, nos va a quedar, al sustituirlo, tendríamos logaritmo de 1 entre 1 menos 1. De tal manera que esto me va a quedar como, sería fracción, logaritmo de 1 sabemos que va a ser 0 y 1 menos 1 me queda 0. Entonces, como estamos en el caso 0 entre 0, es uno de los casos de la regla del L'Hopital. Quedando entonces de la siguiente manera. Déjenme borrar estas expresiones y bueno, vamos a colocar en este caso, sería x tiende a 1 y vamos a hacer la derivada. La derivada de logaritmo de x sería 1 entre x, porque recuerden, es la derivada de su argumento, que es 1 entre su argumento. La derivada de 1, eso es 0, y la derivada de menos x es menos 1. Quedando entonces de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, sería el límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? Nos quedaría fracción y tendríamos 1 entre x entre menos 1. Y esto es igual, nos quedaría, sería 1 sobre x, bueno, yo creo que debo de ponerlo todo, sería límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? Nos quedaría fracción y bueno, nos quedaría menos 1 entre x, ya al hacer la respectiva división. Y esto es igual, me quedaría a menos 1 dividido entre, y colocamos el valor de x, y me quedaría menos 1. Y ahí está otro posible caso diferente con respecto a las funciones trigonométricas a lo que hemos visto para aplicar la regla del L'Hopital. Y bueno, espero haya sido entendible para ustedes. Gracias.